La nieve caía en grandes copos, tapando el parabrisas. Los limpiaparabrisas chirriaban al unísono con el corazón que le latía con furia. Carlos apretaba el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancas las yemas de los dedos. «Caísteis, malditos». Siseó, pisando el acelerador. Las luces rojas del camión centelleaban delante, serpenteando entre los coches aparcados. Llevaba 2 horas persiguiendo a esos bastardos por las calles nevadas de la ciudad. Aquella misma mañana había notado la desaparición en el almacén del teatro. Los decorados de la nueva obra, El Rey Lear, habían desaparecido. 6 meses de trabajo tirados a la basura. Las cámaras de seguridad mostraron a 3 individuos con máscaras negras, cargando metódicamente los paneles de madera y las espadas de utilería en una furgoneta azul. El viejo Antonio, el vigilante nocturno, dormía plácidamente en su caseta, sin sospechar el robo. El camión giró bruscamente hacia una zona industrial en las afueras. Los edificios abandonados de las fábricas textiles parecían siniestros a la luz de las farolas. El vehículo se detuvo junto a un hangar semiderruido. El motor se paró. 3 tipos salieron corriendo. Uno blandía una barra de hierro, otro tenía un bate de béisbol. El tercero gritaba algo, pero las palabras no se oían por el viento. «¡Alto, maldito!». Carlos salió de su coche, cogió del suelo un trozo de barra de refuerzo. El primero atacó enseguida, sin pensarlo 2 veces. El golpe con la barra de hierro le impactó en el hombro, un dolor punzante le recorrió hasta la punta de los dedos. Carlos se lanzó con la barra de refuerzo, dándole en las costillas. Su adversario se dobló por la mitad, dejando caer el arma. El segundo saltó por detrás, derribándole en la nieve mojada. Rodaron por el barro durante 5 minutos, o quizás más. Se golpeaban con los codos, las rodillas, se agarraban del cuello. El tercero se escapó al ver que la situación se ponía fea. «¿Dónde están los decorados?». Carlos apretó a uno contra la pared del hangar, presionándole el cuello con el antebrazo. «En el taller, todo está ahí, por favor, no me pegues más». Los paneles se encontraron rápidamente, apilados en una esquina del local abandonado. Eso sí, arañados y abollados. Las espadas de utilería estaban tiradas cerca, algunas rotas por la mitad. Los ladrones habían huido mientras él examinaba los daños. «Hijos de puta», suspiró Carlos, pateando los restos de los decorados. Llegó a casa a la 1:30 de la madrugada. Tenía las yemas de los dedos destrozadas, el labio partido y la chaqueta rota en el codo. Las llaves temblaban en sus manos, ya fuera por el frío o por la adrenalina. Apenas introdujo la llave en la cerradura, cuando la puerta se abrió de golpe. Laura estaba en el pasillo, con un albornoz de seda, el pelo revuelto y los ojos muy abiertos de miedo. «Dios mío, Carlos. ¿Estás bien?». «He estado persiguiendo a unos ladrones. Robaron los decorados del teatro». «Señor, qué susto me has dado. Creía que habías tenido un accidente, o algo peor». Ella le ayudó a quitarse la chaqueta hecha jirones y se quedó boquiabierta al ver los arañazos en sus brazos y las yemas de los dedos destrozadas. Atenta, preocupada. Como en los primeros años de matrimonio, cuando cada rasguño suyo parecía una tragedia para ella. «Siéntate en el sofá, ahora te traigo agua oxigenada y vendas». En el apartamento flotaba un aroma desconocido. No era el café soluble habitual que siempre compraban en el supermercado, sino algo más caro. Un intenso aroma con un ligero toque amargo. «¿Has comprado café nuevo?», preguntó Carlos mientras su mujer le curaba los arañazos con agua oxigenada. «Sí, me lo recomendaron. Es brasileño, creo». «¿Te gusta?». «Sí, mucho». Laura se sentó a su lado en el sofá, abrazándole con cuidado por los hombros, procurando no tocarle la zona dolorida. «Cuéntame qué ha pasado. ¿Cómo los has encontrado?». Carlos se sorprendió. Normalmente, su mujer solo asentía cuando él hablaba de los asuntos del teatro. Decía ya veo y pasaba a sus propios problemas, un cliente difícil, un jefe exigente, la entrega apresurada de un proyecto. Pero ahora sus ojos brillaban con un interés genuino. Escuchaba atentamente y hacía preguntas. «Por fin se interesa por mi trabajo», pensó con una calidez inesperada. Le contó con detalles sobre las cámaras de seguridad, la persecución por las calles nocturnas, la pelea en la zona industrial. Laura decía «ay», movía la cabeza, acariciándole la mano ilesa. «Menos mal que has salido vivo». «¿Y los decorados están bien?».
Están un poco dañados, pero se pueden arreglar. Lo importante es que estén listos para el estreno. ¿Cuándo es el estreno? Dentro de 3 semanas. Desde la habitación de los niños se oyó un murmullo soñoliento. Mamá, tengo sed. Miguel se ha despertado, dijo Laura levantándose del sofá. Vete a dormir, cariño. Yo voy con él. Carlos se fue a la habitación. Se cambió de ropa y se tumbó con placer en la cama mullida. Oía cómo su mujer se ocupaba de su hijo de 5 años, hablando en voz baja, con cariño, tranquilizándole. Buena madre. Y buena esposa, lo había esperado toda la noche, preocupada. A la mañana siguiente, Miguel llegó corriendo a la cocina mientras desayunaban. Despeinado, con el pijama de Spiderman, frotándose los ojos con el puño. Papá, ¿por qué estabas tan sucio ayer? He peleado con unos señores malos que robaron nuestros decorados, explicó Carlos, sirviéndose más de ese nuevo café. Realmente estaba delicioso. ¿Y has ganado? Claro. Los señores malos huyeron. Enhorabuena, papá. Miguel asintió con seriedad y añadió. Pero mamá no hizo sopa ayer. Dijo que estaba cansada. Laura se sonrojó ligeramente, tragando rápidamente un trozo de tostada. Ayer sí que estaba cansada, hijo. He estado todo el día en las tiendas comprando comida, he ido a la tintorería, y luego he limpiado en casa. Mamá trabaja mucho, convino Carlos, hojeando distraídamente el periódico matutino. No hay que disgustarla con preguntas tontas. Miguel asintió con seriedad, cogió un bocadillo de embutido y corrió a su habitación a poner los dibujos animados. En el baño, Laura cerró la puerta con el pestillo por primera vez en sus 9 años de matrimonio. Carlos lo notó, pero no le dio importancia. Quizás había empezado a tener vergüenza, la edad, la figura ya no era la misma que antes del parto. Aunque se veía estupenda. Incluso mejor que antes, más cuidada. Es incluso tierno, pensó Carlos para sí mismo. Quiere seguir gustándome. En el desayuno, su mujer estuvo más callada de lo habitual. Antes siempre contaba lo que había hecho el día anterior, sus planes para el día, los cotilleos del trabajo, los problemas con los clientes difíciles. Hoy solo asentía a sus palabras, removiendo distraídamente el café con la cucharilla. ¿Tienes problemas en el trabajo?, preguntó él, dejando el periódico. No, todo está bien. Solo me duele un poco la cabeza. He dormido mal. ¿Te preocupaba lo que me había pasado? Claro. Me imaginé lo que podría haber pasado. Esos matones con cuchillos, con pistolas. No quiere agobiarme con sus problemas, pensó Carlos. Hace bien. Yo también tengo suficientes preocupaciones con el teatro. Acompañé a mi mujer y a mi hijo, ella al trabajo, él a la guardería y me quedé solo para limpiar. Recogí los platos de la mesa y junté la ropa sucia para lavar. En la cesta encontré una blusa de Laura que no había visto antes, burdeos, de seda, con un escote pronunciado y ribetes de encaje. Se ha comprado una novedad, me alegré. Bien, quiere decir que se cuida. No se ha dejado ir, como algunas mujeres casadas. Por la tarde fuimos al centro comercial Mega. Teníamos que comprarle unas botas de invierno a Miguel. Laura estuvo mucho rato eligiendo perfume, olisqueando frascos, consultando con una dependienta maquillada. Cómprate el que más te guste, animé a mi mujer mientras mi hijo se probaba las botas. ¿No te parece caro? Son muy caras. Para ti, no me importa el precio. Compró un perfume francés, Flor de Lis, 3.500 pesetas por un frasquito pequeño. En el coche se echó un poco en la muñeca y me tendió la mano. ¿Te gusta? El aroma era ligero, floral, nada parecido a sus perfumes habituales, pesados, orientales, que había usado durante los últimos años. Huele de maravilla. Muy suave. Quiero gustarte, dijo Laura en voz baja, poniendo la mano en mi rodilla. Que estés orgulloso de tu mujer. Cubrí su mano con la mía y la apreté con cariño. 9 años de matrimonio y ella seguía esforzándose por ser guapa para mí. Se compra ropa cara, cambia de perfume, cuida su figura. Tengo suerte con mi mujer. Muchos de mis compañeros de teatro se quejaban de sus esposas, que se habían descuidado después de la boda. Me alegro de que quiera gustarme, pensé mientras conducía a casa por las calles nevadas. Quiere decir que todavía me quiere. Que nuestro matrimonio es sólido.
En casa, Miguel hizo un desfile con sus nuevas botas, dando pisotones por el piso para demostrar que no resbalaban en el linóleo. Laura se sentó junto a su hijo, mirándolo con tanta ternura que sentí una gran calidez en el corazón. Tenemos una buena familia. Una familia unida. ¿Qué tal si vamos de vacaciones toda la familia? Propuse durante la cena. Hace tiempo que no salimos los tres juntos. Buena idea, asintió mi mujer. ¿A dónde iremos? Todavía no lo sé. ¿A Turquía, quizás? ¿O a Sochi? Solo después del estreno de la obra. Ahora no podemos dejar el teatro. Por supuesto. Primero el trabajo, luego el descanso. La tarde transcurrió tranquila y acogedora. Cena familiar, dibujos animados con Miguel antes de dormir, lectura de un cuento de los tres cerditos. La vida normal de una familia normal. Sentía un agradable cansancio después de la pelea de ayer, pero me sentía bien. Mi casa, mi mujer, mi hijo, ¿qué más necesita un hombre para ser feliz? Laura se acostó a mi lado, acurrucándose contra mí. Gracias por defender el teatro. Tu trabajo. Es mi deber. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? De todas formas, gracias. Eres un hombre de verdad. Me besó en la mejilla y se acomodó la cabeza sobre mi hombro. Olía a su nuevo perfume, fresco, primaveral. ¿Y a algo más, a champú? También nuevo. Simplemente, los dos estamos cansados, pensé, mientras me iba quedando dormido. Trabajo, casa, el niño. Tenemos que pasar más tiempo juntos. Seguro que iremos de vacaciones en primavera. Pasaron 2 semanas. La nieve se había derretido, convirtiéndose en una masa de barro en las carreteras. Carlos estaba arreglando los decorados dañados, preparándose para el estreno del Rey Lear. Tenía muchísimo trabajo. Laura cerró el teléfono y volvió a la cena. Perdona, me han llamado del trabajo. ¿A las 8 de la tarde? Se sorprendió Carlos, sirviéndose macarrones con una chuleta. Es final de trimestre, la contabilidad está ardiendo. Mañana tendré que quedarme hasta tarde en una reunión. Carlos asintió con comprensión. Era la quinta vez este mes que mi mujer se quedaba hasta muy tarde en la oficina. Pero el negocio de la construcción es duro, los plazos aprietan. Lo entiendo. No te sobreesfuerces, le dije, cortando el pan. La salud es más importante que cualquier trabajo. Miguel estaba sentado en su mesa infantil, jugando con un robot y comiendo la chuleta a la vez. De repente, levantó la cabeza y dijo: Papá, ayer mamá le dio café a un señor. Laura se atragantó un poco y bebió agua rápidamente. Un compañero vino a buscar unos documentos, hijo. Por trabajo. Y es guapo, añadió Miguel. Y tiene un coche brillante. Claro, asintió Carlos sin levantar la vista del plato. Es más cómodo entregar los documentos en casa que reunirse en la oficina. Más tranquilo. Sí, asintió rápidamente mi mujer. Carlos, ¿puedes recoger a Miguel de la guardería mañana? La reunión será larga, hasta las 8 como mínimo. Por supuesto. ¿Y pasado mañana? Pasado mañana también, probablemente. El proyecto es complejo, tiene muchos matices. Después de la cena, Carlos lavaba los platos mientras Laura estaba sentada en el sofá con el teléfono. La pantalla parpadeaba constantemente con mensajes, llegaban SMS y se escribía algo en los mensajes. Ella leía, escribía respuestas rápidamente, a veces se reía en voz baja. ¿El trabajo no te deja en paz? Pregunté Carlos, secándose las manos con una toalla. Un compañero de otra región, explicó mi mujer sin apartar la vista de la pantalla. Es su jornada laboral, hay una gran diferencia horaria. Ya veo. Se levantó y fue a la cocina, supuestamente a por agua. Carlos escuchó una conversación telefónica en voz baja, pero no entendió las palabras. Hablaba en voz baja, a veces se reía. Volvió al cabo de unos 10 minutos. ¿Ya habéis terminado con los compañeros del Lejano Oriente? Sí, hemos acordado los suministros para mañana. Es un proyecto complejo, con muchas aprobaciones. A las 11:30 nos fuimos a la cama. Carlos abrazó a su mujer y la besó en el cuello, olía a su nuevo perfume y a un desodorante desconocido. Laura se apartó suavemente. Perdona, cariño, estoy muy cansada últimamente. Me duele mucho la cabeza. Es verdad que trabajas mucho, concedió él.
Descansa. Cuando duermas, te sentirás mejor. Laura se giró de lado, dándome la espalda. Carlos estaba tumbado, mirando al techo. ¿Habré empezado a roncar? Con la edad, eso pasa. O me muevo mucho mientras duermo, ¿le impido dormir? Por la mañana, mi mujer se fue media hora antes de lo habitual. Dijo que tenía que prepararse para una reunión importante, revisar los documentos. Volvió a las 10 de la noche. ¿Qué tal? ¿La reunión ha ido bien? Preguntó Carlos. Difícil. Los clientes exigen lo imposible, los plazos son irrealizables. Apenas hemos llegado a un acuerdo. Se dejó caer en un sillón y sacó el teléfono. Carlos se acercó para masajearle los hombros cansados, pero Laura hizo una mueca. Ahora no, por favor. Tengo que responder urgentemente a mensajes importantes. Los clientes están nerviosos. Bueno, no te molestaré. Miguel llegó corriendo del cuarto de juegos para enseñarle un dibujo nuevo, una casita con una chimenea de la que salía humo. Mamá, mira qué bonito ha quedado. Muy bien, hijo. Respondió Laura distraídamente, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono. ¿Por qué tienes los ojos rojos? Preguntó el atento niño. Carlos levantó la cabeza de la revista de teatro. Efectivamente, su mujer tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. He visto una película triste a la hora de comer, dijo Laura rápidamente, frotándose la cara con la mano. Una película de guerra. Me ha hecho llorar muchísimo. ¿Qué película? Preguntó Carlos. De Afganistán. Ya no me acuerdo del nombre. Ya. Ve a jugar, Miguelito. Mamá está cansada. El viernes por la tarde fueron al centro comercial. Necesitaban comprar comida para el fin de semana y además Laura quería renovar su armario. Eligió una blusa azul intenso con encajes. Es preciosa, aprobó Carlos. Me apetecía un cambio, dijo su mujer, arreglándose el pelo delante del espejo. Estaba harta de la ropa vieja. Llevaba un corte de pelo nuevo, más corto que antes, con unas mechas modernas. Parecía 5 años más joven. Incluso su forma de andar había cambiado, era más segura, más femenina. Te queda genial. Como cuando eras joven. En la cafetería de la tercera planta del centro comercial se encontraron con un hombre conocido. Un hombre canoso, de unos 45 años, con una chaqueta gris y pantalones oscuros. Estaba sentado solo a una mesa junto a un ventanal, terminando su café. ¿Carlos? Lo saludó. ¿Del teatro? Sí, ¿y usted? Gregorio Lebedev. Estuve en la obra anteayer, vi Hamlet. Nos conocimos en el intermedio, ¿recuerda? Carlos lo recordó. Un hombre inteligente, interesado en la escenografía, que le había preguntado por el trabajo del escenógrafo. Claro que sí. Laura, te presento a Gregorio Anatolievich. Encantada, sonrió su mujer, estrechándole la mano. Igualmente. Siéntense, si no tienen prisa. Justo estoy terminando el café. Empezaron a hablar. Resultó que Gregorio trabajaba como detective privado. Antes había sido investigador en la fiscalía, luego se jubiló y abrió su propio negocio. Ayuda a la gente a encontrar a familiares desaparecidos, a comprobar las biografías de niñeras y empleadas domésticas, a reunir pruebas para juicios. Un trabajo interesante, dijo Carlos. Como en las novelas de detectives. Es variado. A veces hay que aclarar cosas cotidianas y banales. Infidelidades conyugales, por ejemplo. O todo tipo de estafas. Laura se levantó de repente. Disculpen, necesito hacer una llamada. El trabajo no espera. Se dirigió a la salida de la cafetería y sacó el teléfono. Hablaba en voz baja, pero por su cara se veía que la conversación era desagradable. Arrugaba la frente y meneaba la cabeza. Mi mujer trabaja mucho, explicó Carlos. En el sector de la construcción, siempre hay mucho trabajo. Ya veo. Ahora todo el mundo está falto de dinero, todos trabajan sin descanso. Gregorio dejó una tarjeta. Si necesita algo, llame. Resuelvo cualquier cuestión laboral. Gracias, pero dudo que necesitemos un detective, sonrió Carlos. Ojalá que no. Laura volvió preocupada y pálida. Tenemos que irnos a casa urgentemente. Hay problemas con un contrato, está llamando el cliente.
¿Un sábado por la noche? El cliente está nervioso. La operación de varios millones puede caerse. En casa, su mujer se cambió a un traje de negocios, recogió una carpeta con documentos. Se maquilló y se echó su nuevo perfume caro. ¿Vas a una cita con un cliente?, preguntó Carlos. Sí. Me ha invitado a cenar a un restaurante para hablar de los detalles. ¿Cuándo vuelves? De noche, supongo. O quizás más tarde. Si llegamos a un acuerdo, iremos a un karaoke. Es ese tipo de persona. Volvió a la 1 de la madrugada. Cansada y desaliñada. La barra de labios estaba borrada y el pelo despeinado. Olía a alcohol y a cigarrillos. ¿Habéis resuelto el problema? Todavía no. El lunes se verá. El cliente es complicado. ¿Habéis llegado a algún acuerdo parcial? Difícil de decir. Todavía lo está pensando. El lunes se fue a las 6:30 de la mañana. Dijo que tenía que prepararse para una reunión crucial con el mismo cliente tan exigente. Que te vaya bien, cariño, le deseó Carlos, besándola al despedirse. Gracias. Cruza los dedos. No recibió ninguna llamada en todo el día. Javier, el padre de Laura, fue a recoger a Miguel de la guardería. El jubilado ayudaba a la familia cuando los padres se retrasaban. ¿Qué clase de trabajo tiene mi hija?, refunfuñaba el anciano. Nunca está en casa. Antes no había tanto trabajo. Está haciendo carrera, explicó Carlos. Le han prometido un ascenso a subdirectora de departamento. Ya veo. Ojalá que no se arruine la salud. Laura llegó a las 9:30. Se desvistió lentamente y colgó el abrigo en el armario. Se puso unos vaqueros y una camiseta y se sentó a cenar. Comió en silencio, mirando de vez en cuando el teléfono. ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Habéis llegado a un acuerdo? Parece que sí. Mañana hay otra reunión, la definitiva. ¿Firmaréis el contrato? Ya veremos. Hablaba con monosílabos, mirando al plato. El teléfono estaba boca abajo, antes no lo hacía. Normalmente no se cortaba al leer mensajes delante de su marido. ¿No estarás enferma por casualidad?, se preocupó Carlos. Estás muy pálida. No, simplemente estoy muy cansada. Ha sido una semana dura. Después de cenar, fue al baño. Se duchó mucho rato, tarareando algo en voz baja. Carlos recogía la mesa y lavaba las ollas. Oyó que sonaba su móvil. Laura respondió en voz baja, probablemente tapándose con una toalla. La conversación duró unos 10 minutos. ¿Quién llamaba?, preguntó él cuando salió del baño con el albornoz. Una amiga. Cristina, del trabajo. Consultando sobre la reunión de mañana. Ya. Laura pasó el miércoles en casa. Dijo que había cogido un día libre para prepararse para una presentación importante. Pero estaba nerviosa y distraída. Varias veces salió al balcón a hablar por teléfono, cerrando la puerta. ¿Qué tal si damos un paseo los tres por el parque?, sugirió Carlos después de comer. Hace buen tiempo, ha salido el sol. No me apetece. Me duele la cabeza. Prefiero echarme un rato. Mamá, ¿y si vamos a una cafetería?, pidió Miguel. Otra vez, hijo. Mamá no se encuentra bien. El niño se entristeció, pero no se puso a hacer rabietas. Carlos se lo llevó solo, pasearon por el centro de la ciudad, comieron helado y dieron de comer a las palomas en la plaza. El jueves por la noche, mientras acostaban a Miguel, Laura anunció: el viernes me voy de viaje de negocios. 3 o 4 días. ¿A dónde?, preguntó Carlos, arreglando la manta de su hijo. El centro de la provincia. Allí abren un gran centro comercial, hay que controlar el suministro de materiales de construcción. Carlos se alegró. Por fin la carrera va viento en popa. La dirección confía en mí para proyectos importantes. Sí, asintió su mujer. Buena oportunidad para demostrar lo que vales. ¿Un ascenso seguro? Si todo sale bien, sí. Me prometieron que me harían subdirectora de departamento. Estupendo. Te lo mereces desde hace tiempo. El viernes por la mañana se preparaba para el viaje. Sacó una maleta grande y metió cuidadosamente vestidos elegantes, una blusa azul nueva, zapatos de tacón alto y maquillaje de noche. ¿Seguro que habrá reuniones de trabajo?,
Preguntó Carlos, ayudándola a cerrar la maleta. Un banquete para celebrar la inauguración del complejo. Habrá inversores, funcionarios. Hay que ir arreglada, causar buena impresión. Ya eres guapísima, pero con ese vestido nuevo estás impresionante. Miguel abrazaba a su madre para despedirse. ¿Y me traerás un regalo? Claro que sí, cielo. ¿Qué quieres? Un Transformer grande. Ya veremos qué encuentro en las tiendas. El taxi llegó a las 10 de la mañana. El conductor ayudó a cargar la maleta en el maletero. Laura besó a su marido e hijo y se sentó en el coche. Llama todos los días, pidió Carlos. Quiero saber cómo te va. Claro, cariño. El coche se fue. Carlos hizo un gesto con la mano, cerró la puerta. Se quedó solo con Miguel para el fin de semana. Por fin a mi mujer le van bien las cosas, pensó con orgullo. Lleva 9 años trabajando en la misma empresa, se ha ganado el reconocimiento de sus superiores. Pronto será subdirectora, más sueldo, más estatus. Pasaron un fin de semana agradable. Fueron al cine a ver una película de dibujos animados, fueron a casa de los padres de Carlos, la abuela y el abuelo mimaron a su nieto con empanadillas y caramelos. El domingo estuvieron en el zoo, Miguel estaba encantado mirando a los elefantes y a las jirafas. Laura llamaba todas las noches, contaba sus reuniones, negociaciones y banquetes. La voz cansada, pero contenta. ¿Qué tal, cariño? Preguntaba Carlos. Genial. Parece que causé buena impresión en los inversores. Uno incluso me dio su tarjeta, dice que si necesito algo, que le llame directamente. Enhorabuena. ¿Cuándo vuelves? El martes por la noche. Me quedan un par de reuniones. Martes, miércoles, jueves. Laura seguía sin volver. Llamaba, se disculpaba, explicaba el retraso con nuevas negociaciones, reuniones adicionales. Entiendo que estás cansado solo con el niño, le dijo el viernes por la noche. Pero esto es muy importante para mi carrera. Nada, nos apañamos, respondió Carlos, aunque sí estaba cansado. Teatro, casa, guardería, cocinar, limpiar, todo recaía sobre él. Miguel echaba de menos a su madre, preguntaba constantemente cuándo volvería. Carlos lo entretenía con juegos, dibujos animados y paseos. El sábado por la mañana, una semana después de su partida, Laura finalmente regresó. Llegó en taxi cansada, pero contenta. Bronceada, descansada, con un nuevo peinado. Os he echado de menos, dijo, besando a su marido e hijo. ¿Qué tal en casa? Mamá. Gritó Miguel alegremente. ¿Y el regalo? Claro que sí, lo tengo. Sacó de su bolso un Transformer grande, justo el que había pedido su hijo. El niño estaba encantado. ¿Cómo ha ido el viaje de negocios? Preguntó Carlos, ayudándola a deshacer las maletas. Muy bien. El ascenso está prácticamente en el bolsillo. El jefe está contento con los resultados. Felicidades. Pero algo en su comportamiento le llamó la atención. Estaba demasiado animada, sus ojos brillaban, sus mejillas estaban sonrojadas. Como después de un buen descanso, no de un trabajo duro. Y además, desprendía un olor desconocido, perfume de hombre. Apenas perceptible, pero Carlos lo notó. Seguro que en el avión alguien se sentó a su lado, pensó. O en el taxi el conductor. El lunes comenzó como de costumbre. Laura se fue al trabajo a las 7:30, dijo que tenía que informar a sus superiores sobre el viaje de negocios. Llevaron a Miguel a la guardería, Carlos fue al teatro. El estreno del Rey Lear estaba programado para el viernes. Últimos ensayos, retoques de la escenografía, ajustes de vestuario. Un montón de trabajo. A la 1:30 de la tarde sonó el móvil. En la pantalla apareció el número de la guardería. Miguel está enfermo, informó la maestra Pilar. Tiene fiebre de 38 grados. Por favor, venga a recogerlo. Voy, dijo Carlos, cogiendo la chaqueta. Dejó todo, se subió al coche y se fue a toda velocidad por toda la ciudad. Por el camino intentó llamar a Laura, el teléfono estaba apagado. Probablemente en una reunión. Miguel estaba sentado en la enfermería pálido y débil. La enfermera le tomaba la temperatura. 38,3, dijo. Probablemente un resfriado. Tiene la garganta roja. También me duele la barriga,
dijo el niño con voz quejumbrosa. Y me da vueltas la cabeza. Ahora te llevo a casa, te acuestas en la cama, lo tranquilizó su padre. Vistió a su hijo, lo tomó en brazos, el niño estaba caliente como una estufa. De camino al coche, Miguel se abrazó a su padre, sollozando en silencio. No llores, pequeño. En casa te daré la medicina, te encontrarás mejor. En la entrada había un coche desconocido. Carlos no le prestó atención, en el patio siempre aparcaban coches ajenos. En el ascensor, Miguel se animó un poco. Papá, ¿mamá está en casa? No lo sé, hijo. Debería estar en el trabajo. Pero la he visto, su coche está abajo. Carlos frunció el ceño. ¿Qué coche? Laura tiene un coche de empresa, blanco. Y ese debería estar en la oficina. Te equivocas, pequeño. El coche de mamá es otro. No, no me equivoco. Abrió la puerta. En el recibidor había 2 pares de zapatos, los zapatos de tacón de Laura y unos zapatos negros de hombre que nunca antes había visto. Su corazón dio un vuelco, pero su mente aún se resistía. Quizás ha venido un cerrajero. O un electricista. Mamá, hemos llegado. Gritó Miguel. Estoy enfermo. Desde el dormitorio se oyeron ruidos, voces apagadas, el sonido de un objeto que caía. Luego se hizo el silencio. Carlos sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. Miguel, ve a tu habitación, dijo en voz baja y temblorosa. Acuéstate en la cama y cúbrete con la manta. ¿Y mamá dónde está? Ve, hijo. El niño fue obedientemente a su habitación. Carlos se quedó en el pasillo, escuchando. Una voz masculina, grave, desconocida. Carlos se acercó al dormitorio, empujó la puerta entreabierta. Lo que vio borró 9 años de matrimonio de un plumazo. Durante unos segundos todos guardaron silencio, como en una película muda. El tiempo se detuvo. Luego Laura gritó. Carlos. Esto no es lo que tú piensas. ¿Qué es lo que pienso? Gritó él. ¿Qué coño pienso? El hombre cogía la ropa del suelo con movimientos convulsos. Laura se tapaba la cara con las manos. Podemos explicarlo todo. Perdón, ha sido una casualidad. ¿Una casualidad? Champán y un culo desnudo en mi cama es una casualidad. Papá. Sollozó Miguel desde la habitación infantil. El desconocido intentaba escabullirse hacia la puerta. Carlos lo agarró del hombro, lo giró para que lo mirara. ¿Quién eres, maldito? Yo, nosotros, esto es un malentendido. Carlos le dio un puñetazo en la cara. El hombre salió volando contra la pared, golpeando una mesita. La lámpara cayó, rompiéndose en 1000 pedazos. Las copas rodaron por el suelo. Fernando, corre. Gritó Laura. El hombre salió corriendo hacia la salida, pero Carlos lo alcanzó en el recibidor. Lo tiró al suelo, empezó a estrangularlo. Suéltalo. Laura, en bata, intentaba separar a los hombres. Carlos apartó a su mujer, cogió al amante por el cuello de la camisa y lo levantó. ¿Quién eres, cabrón? El jefe, su jefe. ¿El jefe? Así que así son tus viajes de trabajo y tus reuniones. Sacó al hombre a la escalera, lo tiró cerca del ascensor. El hombre cayó, se levantó con dificultad, cojeando bajó corriendo las escaleras. Que no te vuelva a ver por aquí. Te mato, joder. Gritó Carlos tras él. Volvió al apartamento, cerró la puerta de golpe. Laura estaba en medio del pasillo, en bata, sollozando. Las lágrimas le corrían por las mejillas, el rímel se había corrido dejando unas feas manchas negras. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Exigió una respuesta. 6 meses. ¿6 meses? Y yo como un tonto creyendo cada una de tus palabras. Carlos, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Cómo has traído a un hombre a nuestra casa, a nuestra cama? Miguel salió corriendo de la habitación infantil en pijama, se abrazó a su padre con las manos temblorosas. Papá, ¿por qué gritas? ¿Por qué llora mamá? Carlos cogió a su hijo en brazos, lo abrazó. El niño tenía fiebre, temblaba de miedo. No llores, pequeño. Todo va a estar bien, dijo, intentando hablar con más calma. ¿Y mamá está enferma? Tiene la cara roja. No lo sé, hijo.
Laura extendió las manos hacia el niño. Maximiliano, ven con mamá. Te lo explicaré. No te atrevas a tocarlo con tus sucias manos. Rugió Carlos. Sacó el teléfono, marcó el número del banco. El contestador automático lo conectó con el servicio de atención al cliente. Exijo que bloqueen inmediatamente todas las tarjetas de Laura Igorevna Morozova. Circunstancias familiares. Las tarjetas están a mi nombre como titular principal. ¿Qué haces? Se horrorizó su mujer. Lo que debería haber hecho hace 6 meses, cuando empezaste a enrollarte con el jefe. Fue al dormitorio, sacó del armario unas grandes bolsas de basura. Empezó a tirar allí la ropa de su mujer, vestidos, blusas, ropa interior, zapatos, cosméticos. ¿Qué haces? Laura se agarraba a las manos, intentaba impedirlo. Recogiendo las cosas de la puta. ¿A dónde iré? Con tu amiguito. Que te mantenga. Él tiene familia. Está casado. Miguel estaba en la puerta de la habitación infantil, mirando con los ojos muy abiertos de terror. Papá, ¿mamá es mala? Carlos se detuvo, miró a su hijo. No era culpa del niño que su madre hubiera resultado ser. No lo sé, pequeño, respondió con sinceridad, intentando hablar más bajo. Yo mismo no lo entiendo. ¿Y no volverá? No, hijo. No volverá. Laura lloraba en el pasillo, recogiendo la ropa esparcida. Media hora después estaba en la puerta con 2 bolsas en las manos. Carlos, hablemos más tarde, cuando nos hayamos calmado. No habrá ningún más tarde. Vete y no vuelvas. ¿Y Miguel? Es mi hijo. Era tuyo. Hasta que decidiste convertirte en una puta. Cerró la puerta en sus narices. Puso la cadena, giró la llave 2 veces. Miguel estaba en la cama bajo las mantas, llorando en silencio. Carlos se sentó a su lado, le acarició la frente caliente. No llores, pequeño. Lo superaremos juntos. ¿Mamá ya no va a vivir conmigo? No. Mamá ha hecho cosas muy malas. ¿Y tú no me abandonarás? Nunca. Eres mi hijo, te quiero. Le dio al niño un antitérmico, lo arropó con una manta caliente. Por la tarde la fiebre bajó. Miguel se durmió abrazando a su oso de peluche. Carlos estaba sentado en la cocina, pensando. 9 años de matrimonio, un hijo en común, bienes comunes, todo arruinado en un solo día. Al día siguiente Carlos encontró en su teléfono el número de Rafael. Recuerde, nos vimos en el centro comercial. Necesito ayuda profesional. A sus órdenes. Mi mujer me está engañando con su jefe. Quiero saber todo sobre él, quién es, dónde vive, su estado civil. Y reunir material comprometedor. Entendido. ¿Cuándo puede venir para hablar? Ahora mismo. Miguel se quedó con su abuelo Javier, el padre de Laura. El anciano estaba en shock por lo sucedido. No puedo creer que mi hija sea capaz de esto. Siempre fue una niña decente. La gente cambia, dijo Carlos con tono sombrío. En la oficina del detective contó toda la historia, desde las primeras rarezas en el comportamiento de su mujer hasta la revelación del día anterior. Rafael escuchó atentamente, tomó notas en su bloc de notas, hizo preguntas aclaratorias. ¿Qué sabe del amante? Bajo, corpulento, unos 35 años. Ella lo llamaba Fernando. Tiene un tatuaje en el hombro, un ancla o algo marino. Rafael abrió el portátil, entró en la página web de una empresa constructora. En la empresa donde trabajaba su esposa, hay pocos empleados directivos. Aquí están las fotos de la sección corporativa. Carlos lo reconoció al instante. Ese es él. Fernando Novikov, jefe del departamento de ventas. Tiempo después, Carlos volvió a reunirse con el detective. Bien. Está casado, 2 hijos, su mujer es ama de casa. Coche, un Hyundai Sonata plateado. Tiene fama de mujeriego. En su anterior trabajo hubo un asunto con una subordinada casada. Entonces se solucionó sin escándalo. Rafael entregó una carpeta con documentos. Todo lo que he podido encontrar en un día. Dirección, teléfonos, situación financiera, hábitos. Además de fotos con su mujer e hijos. Trabaja rápido. Estos casos son típicos. Ya tengo una base de datos preparada. En casa, Carlos estudió los documentos. Novikov ganaba bien,
pero gastaba más. Préstamos, deudas, situación financiera difícil. O sea, vive por todo lo alto, pensó Carlos. Ya veremos cómo te las arreglas sin trabajo. Miguel mejoraba. La fiebre había bajado, tenía apetito. Pero se había vuelto callado, pensativo. A menudo preguntaba por su madre. Papá, ¿mamá volverá si se porta bien? No, pequeño. Mamá hizo cosas que no se pueden perdonar. ¿Y qué hizo de malo? Nos engañó. Le mintió a papá y a ti. ¿Y mentir no se puede? No se puede. Sobre todo a la familia. Por la mañana, Carlos llevó a su hijo a la guardería y se fue al teatro. No podía trabajar, las ideas se le confundían, le temblaban las manos. A mediodía llamó al director de la constructora. Don Manuel, soy Carlos Morozov. Tengo información seria sobre irregularidades en su empresa. ¿Qué irregularidades? El jefe de ventas, Fernando Novikov, obliga sistemáticamente a sus subordinadas a mantener relaciones íntimas. Abusa de su puesto. Esas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas? Puedo contarlo todo en persona. Entonces venga mañana por la mañana. Lo veremos. El detective envió los materiales comprometedores por la tarde, fotos de Novikov a la entrada de un hotel, un video de besos en un coche, impresiones de mensajes de texto. ¿De dónde saca usted estos materiales? Se sorprendió Carlos. Secreto profesional. Solo diré que usted no es el primero interesado en este sujeto. Al día siguiente, llamaron a Fernando a la oficina del director. Le enseñaron las fotos, el video, las impresiones. Le explicaron que los romances laborales son inadmisibles, sobre todo con coacción. Una hora después, salió de la oficina con una caja de cosas personales y un certificado de despido por voluntad propia. Laura llegó a casa llorando sobre las 6 de la tarde. Carlos abrió la puerta con la cadena. ¿Qué necesitas? Han despedido a Fernando. Por nuestra culpa. Sí, sí, por vuestra culpa. Yo no tengo nada que ver. Dice que su carrera está arruinada. Me culpa a mí. Lógico y justo. Carlos, podemos arreglarlo todo. Nunca más. Demasiado tarde. El tren ha pasado. ¿Y qué pasa con Miguel? Es mi hijo. Y también mío. Se queda conmigo. No tienes derecho. Sí que lo tengo. Tengo trabajo, casa, ingresos estables. Tú no tienes nada. ¿Qué juez le dará el niño a una desempleada? Laura se pasó el día corriendo de un lado a otro, llamando a sus amigas, buscando trabajo. Pero los rumores en su entorno profesional se extendían rápido. Nadie quería tener nada que ver con una empleada escandalosa. Miguel se quedará conmigo, dijo Carlos con firmeza cuando ella intentó llevarse a su hijo. No puedes privarme de mis derechos como madre. Yo no. Lo decidirá un juez. Permitió las visitas de su hijo los sábados, durante 3 horas. Miguel volvía cada vez más triste. Papá, mamá lloraba cuando me iba. Los adultos a veces lloran. Y dice que echa de menos nuestra casa. Debería haber pensado en eso antes. En el teatro, sus compañeros le mostraban su apoyo, pero con delicadeza, sin meterse en sus asuntos ni darle consejos. Solo el director, Andrés, le preguntó una vez. Si necesitas algo, dímelo. Te ayudaremos. Gracias. De momento, me las arreglo. Ana Volkova, la diseñadora de vestuario, a veces traía galletas y tartas caseras. Las he hecho para Miguel. A los niños les gustan los dulces. Era una mujer tranquila y modesta de 30 años. Divorciada, sin hijos. Nunca preguntó detalles sobre el divorcio, no juzgó a Laura, no dio consejos. Simplemente ayudó como una persona. Gracias, Ana. Están riquísimas. Si necesitas ayuda con las tareas del hogar, dímelo. Tengo mucho tiempo libre. Poco a poco, Ana empezó a ir más a menudo. Ayudaba a Miguel con los deberes de la guardería, preparaba la cena cuando Carlos se retrasaba en los ensayos. El niño se encariñó con ella. La tía Ana es buena, dijo Miguel una vez durante la cena. ¿Ella no se irá de nosotros como mamá? Carlos se sintió avergonzado. No lo sé, hijo. Eso lo tiene que decidir la tía Ana. Pues pregúntaselo. Se lo preguntaré algún día.
Un mes después del divorcio, se armó de valor para hablar con Ana sobre su relación. Me ayudas mucho. No quiero abusar. Ana se sonrojó. No quiero precipitarme. Estás pasando por un momento difícil, necesitas tiempo. Estoy bien contigo. Y Miguel también. Yo también estoy bien. Pero no nos apresuremos. Laura llamaba una vez por semana, pedía verse. Carlos, hablemos tranquilamente. Sin emociones. ¿De qué hablar? De nuestra familia. He entendido mi error, quiero arreglarlo todo. Ya no hay nada que arreglar. ¿Acaso 9 años juntos no significan nada? Significaron. Hasta el día en que la elegiste a ella en lugar de la familia. Fue un error. Una debilidad momentánea. Basta, hemos terminado la conversación. Fernando Novikov no conseguía encontrar un trabajo decente. Su reputación en el sector de la construcción estaba irremediablemente dañada. Tuvo que trabajar como mozo de almacén en una tienda de muebles. Su mujer pidió el divorcio al enterarse del romance con su subordinada. Se quedó con la mitad de los bienes y la pensión alimenticia para sus 2 hijos. Novikov se quedó sin piso ni coche, se mudó a vivir con su anciana madre a un apartamento de una habitación. A los 6 meses se casó con una dependienta de 19 años de un supermercado que no sabía nada de su pasado. La chica estaba embarazada. Laura trabajaba en una tienda de ropa. Se veía con Miguel los sábados, lo llevaba a un café, le compraba juguetes baratos. Mamá está triste, decía el niño después de las visitas. Y delgada. Dice que come poco. Los adultos son responsables de sus actos, respondía Carlos. Un año después, la vida había mejorado. El estreno de una nueva obra fue un éxito, la obra recibió un premio en un festival de teatro. A Carlos lo invitaron como director artístico a un teatro de la capital. Un sueldo 3 veces mayor, un piso de servicio, perspectivas. ¿Nos vamos a la capital? Le preguntó a Miguel. ¿Y la tía Ana viene con nosotros? Sí acepta. Entonces me voy. Ana aceptó. Empezaron a vivir juntos como una familia, aunque no se casaron oficialmente. Miguel la llamaba tía, pero era cariñoso y confiado. No nos apresuremos con los papeles, dijo Ana. Que el niño se acostumbre del todo. Pronto, debían mudarse a la capital. Un fin de semana, estaban comprando el uniforme escolar de Miguel en un centro comercial, el niño había crecido, en otoño empezaría primero de primaria. Papá, mira, dijo el niño en voz baja, señalando hacia el escaparate de una tienda de ropa infantil. Laura estaba junto al escaparate de cristal, mirando las mochilas escolares. Había adelgazado mucho, había envejecido. El pelo le había crecido, se lo había teñido de su color natural. Una chaqueta barata, botas gastadas con un tacón bajo. Carlos se acercó. ¿Podemos hablar? Miguel, saluda a mamá. Hola, mamá. Hola, cielo, Laura se arrodilló, abrazó a su hijo. ¿Qué tal? ¿Te preparas para el colegio? Sí. Ana me ayuda con el alfabeto y los números. Laura miró a Ana, que estaba un poco más lejos con las bolsas de la compra. Luego volvió la vista a Carlos. ¿De verdad 9 años de vida juntos no significan nada? ¿De verdad no se puede perdonar un solo error? No se puede. He cambiado. He comprendido lo que he perdido. Demasiado tarde. ¿Y qué hay de Miguel? Él necesita a su madre. Tendrá una madre, una buena mujer, honesta. Tima, por favor. Miguel, vamos. Ana, ¿querías ir a la sección de al lado? Sí, a ver ropa deportiva. Se fueron los tres, el hombre, la mujer y el niño. Una familia de verdad, fuerte y honesta. Laura se quedó sola ante el escaparate, entre la multitud de desconocidos con bolsas y niños. El precio de la infidelidad fue exactamente el que pagó, lo perdió todo. 2 años y medio después. La nieve caía en grandes copos, cubriendo el parabrisas. Carlos estaba junto a la ventana de su apartamento en la capital, mirando al patio nevado. En la habitación de al lado, Ana ayudaba a Miguel con los deberes de matemáticas. Papá, ¿en vacaciones iremos a ver al abuelo? Preguntó el niño, apartando la vista de la libreta. Seguro que sí. El abuelo Javier tiene muchas ganas de verte. Carlos sonrió.
Su hijo había crecido, se había vuelto más serio. Estudiaba en un colegio de la capital, tenía amigos en la clase y asistía a un taller de teatro. Llamaba a Ana mamá, primero tímidamente, luego con más seguridad. Se casaron oficialmente la primavera pasada, en una ceremonia sencilla, sin grandes celebraciones. En el teatro, las cosas iban de maravilla. La nueva obra, El Jardín de los Cerezos, había recibido el gran premio en un festival internacional. A Carlos le habían ofrecido un trabajo en el Teatro Real, jefe de escenografía. La ilusión de toda su vida. El teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Diga. ¿Carlos? Soy Rafael, el detective. ¿Se acuerda de mí? Claro. ¿Qué ocurre? Tengo información sobre su exesposa. Puede que le interese. Carlos salió al balcón y cerró la puerta. Escucho. Laura trabaja de limpiadora en el centro comercial Vela. Turnos de noche. Vive en una residencia en las afueras, comparte habitación con una mujer de Moldavia. Cobra 20.000 euros al mes. ¿Y qué? Ha presentado una demanda. Quiere ampliar el horario de visitas con su hijo. Pide que se quede Miguel los fines de semana, no solo 3 horas los sábados. Carlos apretó el teléfono. 2 años y medio de sábados estables, y ahora, otra vez. ¿En qué se basa? Dice que ha cambiado. Que lleva una vida recta, que no bebe, que no consume drogas. Quiere participar más en la educación del niño. Entiendo. Gracias por la información. Carlos colgó, se quedó un rato en el balcón. El aire frío le pellizcaba las mejillas. ¿Qué hacer ahora? Miguel estaba acostumbrado al régimen, los sábados con su madre Laura, el resto del tiempo con su familia. ¿Para qué alterar el orden establecido? ¿Qué pasa? Ana salió al balcón, se echó una chaqueta sobre los hombros. Laura ha presentado una demanda. Quiere pasar más tiempo con Miguel. El rostro de su mujer palideció. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía. Tengo que hablar con un abogado. A la misma hora, Laura fregaba los suelos en el centro comercial vacío. La 1:30 de la madrugada, el turno recién empezaba. Tenía que limpiar 3 plantas hasta la mañana, tiendas, pasillos, aseos, el área de comida. Los guantes de goma le habían irritado las manos, la espalda le dolía por estar siempre agachada. Pero ella aguantaba. 2 años y medio de paciencia, esperanza, trabajo personal. Ni una copa de alcohol, ni un hombre. Solo el trabajo y las visitas semanales a Miguel. Cada sábado, las mismas 3 horas. Un café, un paseo, a veces al cine. Miguel hablaba del colegio, de sus nuevos amigos, de las obras de teatro. Quiero pasar más tiempo con mi hijo, susurraba, escurriendo la fregona. Quiero ser una verdadera madre, no una tía los fines de semana. En el bolsillo de su bata llevaba la notificación judicial de la fecha del juicio. El abogado le había dicho que había posibilidades. Una madre tiene derecho a una relación plena con su hijo. 3 horas a la semana es demasiado poco para el amor de una madre. Pero Laura comprendía, Miguel era feliz en su nueva familia. Tenía un papá, una mamá, Ana, una vida estable. Y ella seguía pagando por aquel error fatal que lo había destruido todo hace 2 años y medio.